Dice la palabra de Dios: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bien. Alguna vez un predicador comentó que algunas de las páginas más desafiantes en todas las Sagradas Escrituras son aquellas que se encuentran en blanco justo entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento. ¿Por qué diría eso este predicador? Porque estas páginas, amados hermanos, representan alrededor de 400 años de silencio de parte de Dios hacia con su pueblo. Durante todo ese periodo, hermanos, el pueblo de Israel caminó en obscuridad. La luz se apagó para ellos. Y su Dios, el Dios del pacto, permaneció callado ante la condición cada vez más decadente de este pueblo, de su pueblo. Y es que, hermanos, las últimas palabras pronunciadas por Dios para con su pueblo son las que tenemos registradas en el libro del profeta Malaquías. Vamos a ir un poco a Malaquías. Vayan a Malaquías, hermanos. Es el libro que está antes de comenzar el Nuevo Testamento, antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento en nuestro canon, en el orden que nosotros tenemos, las Sagradas Escrituras. En este libro, hermanos, Dios, por medio de este profeta, denuncia la apostasía de la nación de Israel. Aquel pueblo al cual Dios se refiere como su hijo, se había rebelado en contra suya. Vea Malaquías 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios está denunciando el pecado del pueblo de Israel a través del profeta Malaquías, capítulo 2, versículo 8. Mas vosotros, dice el Señor, os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley,
Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El profeta Malaquías, amados hermanos, habló firmemente hacia con el pueblo de Israel, denunciando el pecado, denunciando su idolatría, denunciando que se habían apartado de en pos del Señor, tal como estaba pasando en los días de los jueces. Siglos después estaba ocurriendo lo mismo con la nación de Israel. Ese pueblo que había recibido abundante revelación, ese pueblo que era el depositario de la revelación escrita del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios creador de todas las cosas, del Dios del universo, ese pueblo se estaba apartando constantemente. Esa era la constante en la vida del pueblo de Israel. Y Malaquías está reprendiendo al pueblo. Y está advirtiendo y amonestando acerca del juicio, de la ira de este Dios vivo en contra de ellos. Ahora, una de las cosas, amados hermanos, que realmente deberían de sorprendernos en todas las Sagradas Escrituras es precisamente la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, la fidelidad de Dios. Porque eso es lo que vemos vez tras vez en este sagrado libro, hermanos. Hay personas, los he escuchado, quienes dicen o se atreven a decir que la Biblia y sobre todo el Antiguo Testamento revela un Dios de pura ira, a una especie de Dios que está pronto siempre a castigar, a un Dios inmisericordia, dicen ellos. En la antigüedad, de hecho, en la época de los padres, hubo quienes decían que ese era el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios completamente distinto al del Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento ellos lo único que veían era ira, juicio, castigo. Y en el Nuevo Testamento dicen ellos, ahora vemos amor, gracia, perdón, misericordia. Pero cuán equivocados están estas personas. Lo que revelan ellos cuando hablan de esta forma es su ignorancia. Porque si algo nos muestra el Antiguo Testamento y los libros de los profetas una y otra vez es la gracia y la misericordia de Dios. Observen lo que dice Malaquías 4, versículos 2 al 3. Después de que Dios ha estado denunciando el pecado de Israel, amonestando y advirtiendo acerca del juicio inminente, Él ofrece una promesa de gracia. Mas a vosotros, dice, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué significan estas palabras? Gracia. Porque Dios está diciendo a través del profeta, sí, pueblo, ustedes me llaman Padre, pero no me honran. Me llaman Señor, pero no me temen. Ustedes se han apartado de en pos de mí. Pero con todo, pueblo, el día viene y se acerca, en el que resplandecerá en medio de ustedes el sol de justicia, y entonces el sol de justicia en sus alas traerá salvación para sus almas. Y saldrán y saltarán como becerros de la manada, mostrando el gozo, la alegría, el regocijo que experimentarán a causa de esa gloriosa redención. ¿Puede ver entonces usted, amado hermano, cómo es que el Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo que el Dios del Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento vemos también la gracia y la misericordia de Dios, hermanos. Pero ¿cuándo ocurriría esto? Es la pregunta. ¿Cuándo es que vendría esta salvación? ¿Qué señal habría de este día, Señor, que estás anunciando? ¿Qué señal ofrecerás para que reconozcamos el momento en el que estas cosas vendrán a su cumplimiento, Señor? Y ahí es donde vamos al final del libro del profeta Malaquías. Versículos 5 y 6. Observe cómo concluye el profeta. ¿Cómo cierra la revelación de Dios en el antiguo pacto? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este pasaje, hermanos, esta profecía de Malaquías es la que se registra en nuestro texto del día de hoy. Este texto es el que está citando un ángel, el ángel Gabriel. Dios estaba anunciando que el día en que Él cumpliría trayendo al sol de justicia, en cuyas alas vendría salvación para su pueblo, sería antecedido por la llegada de un mensajero. Un Elías lo llama Malaquías. Un Elías que vendría para preparar el corazón del pueblo, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a volverse a su Dios, el Dios del cual se habían apartado, el Dios al que habían abandonado, hermanos. Y en Lucas capítulo 1, hermanos, tenemos este gran evento. El gran evento sobre el cual convergía toda la profecía del Antiguo Testamento, que era ya inminente. La venida del Mesías estaba siendo declarada a un anciano y piadoso sacerdote. Un ángel, el ángel Gabriel, estaba anunciando que Juan, su hijo, sería aquel Elías prometido, el precursor que marcaría la llegada del rey tan esperado, del Salvador tan ansiado, tan anhelado. Se nos dice en los libros históricos de autores como Josefo, Tácito, Suetonio, ellos narran que había una expectativa en esos días mesiánica. El pueblo de Israel estaba a la espera de que llegaría el Mesías tan anhelado. Era algo que se estaba aguardando constantemente en esos días. Era un ambiente que se respiraba. La mayoría de los israelitas tenían cierta certeza de que estaba por llegar este Mesías prometido, hermanos. Y al igual que en los días de Moisés, después de 400 años de esclavitud y un aparente silencio de parte de Dios, finalmente un acontecimiento sobrenatural marcaba el inicio y la inauguración de una nueva época, hermanos. En aquellos días, Dios se manifestó sobrenaturalmente a Moisés a través de una zarza, y después grandes prodigios y milagros acompañarían la redención del pueblo de Israel. Y en estos días Dios se manifestaría sobrenaturalmente a un anciano y su esposa para que ésta concibiera milagrosamente, y después se manifestaría sobrenaturalmente a una jovencita, a una aldeana israelita, y concebiría también de manera sobrenatural, y entonces tendríamos grandes prodigios, milagros y maravillas a través de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos el día de hoy en este capítulo, hermanos, y en este pasaje. El cumplimiento de las cosas que habían sido profetizadas 400 años atrás, hermanos. Y al igual que en los días de Moisés, muchos se gozarían y se beneficiarían de las obras de Dios, pero también habría otros tantos que terminarían apostatando y rechazando la salvación provista, pereciendo así en el desierto. Cuando Jesucristo nuestro Señor nació entre nosotros, muchos se gozaron y se deleitaron en la gloriosa salvación y en el cumplimiento de las profecías, pero otros tantos rechazaron al Mesías. Está escrito que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Un sorprendente paralelo en todas las cosas, hermanos. Y hoy dispongámonos a escudriñar estos versículos 5 al 25, para meditar en esta realidad, en el cumplimiento de estas cosas. Y para hacerlo, hermanos, el día de hoy, quiero que veamos este pasaje como una especie de presentación teatral, digámoslo así. Una presentación que se nos revela en 3 actos, primer, segundo y tercer acto. El primer acto nos conducirá a un hogar piadoso del linaje de la tribu de Leví, versículos 5 al 7. El segundo acto nos conducirá hacia el lugar santo del templo de Jerusalén, versículos 8 al 22. Y el tercer acto nos llevará de regreso al hogar de este piadoso matrimonio, versículos 23 al 25. Así es como vamos a bosquejar nuestro texto para escudriñar lo que en él se nos revela. Veamos el primer acto entonces.
Lucas registró cuidadosamente el contexto de la historia. Este evento en particular ocurrió cerca del final del reinado de Herodes, conocido como Herodes I o Herodes el Grande. Ahí lo dice el versículo 5. Esta época, la época de este gobernante, fue caracterizada por la fuerte opresión hacia el pueblo de Dios. Recordemos que en esos días el pueblo de Dios se encontraba bajo el yugo romano. Herodes fue un hombre impuesto por Roma para gobernar, para reinar sobre Israel. No era un hombre que el pueblo de Israel quisiera como su rey, y se caracterizó por ser un tirano. Este es el mismo Herodes de Mateo 2, versículos 1 al 22, que provocó la matanza de varios niños inocentes cuando buscaba perseguir a Jesucristo después de su nacimiento. En aquellos días, Lucas nos describe a un matrimonio de edad avanzada. Sus nombres eran Zacarías, que significa Jehová se ha acordado, y Elizabeth, cuyo significado es mi Dios es un juramento. El pasaje nos dice que Zacarías era uno de los sacerdotes del pueblo de Israel. Ambos eran descendientes de la línea de Aarón y se destacaban, según Lucas, por su piedad. Observe el texto, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. El texto nos dice que ambos eran justos, no delante de los hombres, pero delante de Dios. Lo que nos señala no al hecho de que este matrimonio era uno que no tenía pecado, pero que eran justos a causa de su fe en el Señor y en su palabra. De hecho, amados hermanos, esa es la forma en la que Dios siempre ha justificado a los redimidos, por medio de la fe. La fe de la que hablábamos hace un momento, la fe verdadera. Abraham fue justificado de esa manera. Génesis 15 nos dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Zacarías y Elizabeth creían en el Dios vivo y verdadero que es santo, justo y misericordioso. Creían en la revelación de su palabra en el Antiguo Testamento. Creían que la ley de Dios es recta y pura, pero sabían que ellos eran pecadores y eran incapaces de guardarla. Sí, amigo, nosotros predicamos un evangelio, una salvación que no es por obras. En este punto estamos completamente en contra de lo que enseñan las otras religiones. No es por tus méritos o por tus obras que tú serás justificado delante de Dios, pero por la sola fe. ¿Fe en qué o en quién? En la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que nosotros creemos. De manera que para creer, en primera instancia tenemos que reconocer nuestra incapacidad y nuestra pecaminosidad. Por lo que Zacarías y Elizabeth ciertamente entendían la necesidad de volverse a Dios en arrepentimiento y en esta clase de fe. Ellos entendían la necesidad del sacrificio por los pecados y de hecho esperaban al Mesías cuyo sacrificio era la base para el perdón de sus pecados delante de Dios. Esto es lo que enseña la Biblia. Es por medio del sacrificio de Cristo que nosotros podemos ser verdadera y eficazmente perdonados de todos y cada uno de nuestros pecados. Ahora, es digno de resaltar la piedad de este matrimonio en medio de la apostasía en la que se encontraba el pueblo en aquellos días, hermanos. Porque si bien es cierto, el pueblo de Israel en aquellos días ya no se levantaba ídolos, se encontraba en un estado de apostasía. Ahora vivían en un legalismo. Habían cambiado el mensaje, la esencia del mensaje revelado aún desde el antiguo pacto en cuanto a que la salvación es por la sola fe, por uno de obras. Esto es lo que hacían los fariseos en aquellos días. Pretendían justificarse a sí mismos por medio de sus propias obras. De manera que es digno de resaltar la piedad que Lucas nos muestra de este matrimonio en medio de un contexto tal. Ahora podemos entender que esa era una de las razones por la que Lucas destaca esta virtud en este anciano sacerdote y su amada esposa. Contrastar la forma en la que ellos vivían, la forma en la que ellos eran genuinos cristianos, genuinos creyentes, aún en medio de una época de tanta oscuridad. Ahora, Lucas no solamente nos dice
que este matrimonio eran unos que habían sido justificados. Si usted observa el texto, Lucas también nos enseña que eran unos que habían sido santificados. Observe una vez más, Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Al que Dios justifica, hermanos, también lo santifica. No existe tal cosa como un creyente justificado sin ser santificado. Esta es la clara enseñanza de la Biblia. Si Dios te ha salvado de su ira y de la condenación eterna de tu alma, también te ha salvado del dominio del pecado sobre tu propia persona. De lo contrario, no has sido salvo. Aún sigues muerto en tus delitos y pecados. Y una vez más, esto va en contra de esa doctrina aberrante de la que he denunciado tantas veces desde este púlpito, la doctrina del cristiano carnal. Esa doctrina que ha distorsionado el evangelio mismo, la esencia del evangelio mismo, amados hermanos. No existe tal cosa como un verdadero creyente que practica el pecado. Es decir, aclaremos una cosa, pecamos. El cristiano es uno que peca. Pero el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, hace una distinción entre el pecar y practicar el pecado. Y claramente él dice en el versículo 8 y 9 que el que practica el pecado es del diablo. El cristiano no es uno que practique el pecado. Y esto es lo que señala esta doctrina tan aberrante. Esta doctrina enseña que tú puedes haber sido justificado, que tú ya estás bien delante de Dios y sin embargo seguir viviendo una vida de pecado, una vida inmoral, una vida de continua idolatría, de adulterio, de lujuria, sujeto, atado a la pornografía, atado a las mentiras, atado a los vicios. Eso contradice la esencia del evangelio. Cuando Dios justifica, también santifica. La pregunta es, ¿has sido tú justificado? Y si has sido justificado, ¿has sido santificado entonces? ¿Cuál es tu condición hoy delante del Señor? ¿Cómo vienes hoy a reunirte aquí en este lugar? ¿Cuál es el estado de tu alma, amigo? ¿Has sido rescatado de tu pecado? Porque Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y eso significa que no solamente vino a rescatarte de la ira de Dios y del juicio y del castigo en el infierno, pero vino a rescatarte del poder que el pecado ejerce sobre ti, de la esclavitud en la que por naturaleza los hombres nos encontramos desde la caída, de ese estado de sometimiento al pecado en el que todo hombre se encuentra. No hay uno solo que por naturaleza no se encuentre en tal estado. Todos aquí en este lugar, desde el más pequeño hasta el mayor de nosotros, nacemos o hemos nacido en tal estado. Y cuando Cristo salva, nos salva de esa condición. Volviendo al texto, de manera que entonces podríamos imaginar a este matrimonio contextualizándolo como el de un pastor cercano ya a la edad del retiro junto con su esposa, que es una mujer de virtud. Estos son Zacarías y Elizabeth. Ahora, en medio del gozo de vivir una vida en comunión con Dios de este matrimonio, Lucas nos describe que había una triste sombra que oscurecía un poco la vida de aquel piadoso hogar. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Pensemos en lo que esto implicaba, hermanos. En primer lugar, las luchas que pudo haber enfrentado esta piadosa mujer, las dudas, y aún el llegar a protestar contra Dios por causa de su situación. Seguramente este fue un medio que el Señor usó para la santificación de Elizabeth. Los hijos, amados hermanos, a diferencia de la cultura moderna, son considerados una bendición, un don de Dios. Pero el Señor se había placido o le había parecido bien no concederle este don a esta mujer, a Elizabeth.
Así que piense por un momento, esta es la visión, la cosmovisión de los judíos, hermanos. Ciertamente hoy los hijos son vistos como una especie de maldición en muchos de los hogares de este mundo caído, hermanos. Pero la Biblia nos revela que cada hijo, cada fruto que surge del vientre de una mujer, es un don, una dádiva de este Dios. Es una muestra de su buena voluntad para con los hombres. Oh, pero hoy en día los hijos se han convertido en estorbo en esta sociedad. Tristemente, esto es una consecuencia de la oscuridad en la que este mundo se va sumergiendo cada vez más y más y más. Pero en el pensamiento de Elizabeth, un hijo era una dádiva de Dios. Y sin embargo, Dios a ella le había dicho, no. Ahora, eso ya de por sí podría haber sido una fuerte lucha en su día a día, hermanos. Pero en segundo lugar, la infertilidad en la mente hebrea era considerada una desgracia. Más aún, era considerada en muchas ocasiones un castigo de parte de Dios por causa de la práctica de algún pecado, incluso oculto. Toda mujer que se encontraba en esta condición era a menudo menospreciada, despreciada por sus semejantes. Usted recordará en Génesis 16:4, cuando Sarai no podía dar a luz, no podía concebir, comenzó a ser despreciada por Agar, su sierva. ¿Cuál era en realidad la causa de que su sierva ahora mirara con desprecio a su señora? Era eso, hermanos. Lo mismo en Ana con Penina. La aflicción, la angustia y la forma en la que las otras personas se referían a ellos o las menospreciaban era por causa de que implícitamente decían, si Dios no te ha concedido esta bendición es porque Él te está juzgando a causa de alguna iniquidad, a causa de tu impiedad, a causa de pecado oculto tal vez, a causa de tu propia hipocresía, porque ciertamente tal vez te muestras como una persona piadosa. Tal vez hay pecado en tu vida que no has querido manifestar. Eso es exactamente lo que ocurría con Job. Eso es lo que los amigos de Job hacían con Job. Ellos decían, Job, te ha venido esta calamidad, pero Dios es justo y si estás en tan grande aflicción, Job, es por causa de algún pecado que se encuentra oculto. De hecho, la propia Elizabeth se refiere a la aflicción que había estado soportando entre los hombres a causa de su incapacidad de procrear en el versículo 25, cuando se refiere a esto como su afrenta. Podría traducirse como su vergüenza, su reproche, aquello que constantemente las personas le señalaban. No solo el hecho de no poder concebir, sino la impiedad que tal vez estaba en la vida de esta mujer a los ojos de otras personas. Lo que esto mostraba en la mente judía no era sino una muy deficiente teología y una ignorancia respecto al plan de redención de Dios. Porque lo que padecía Elizabeth no era causa de pecado o algún tipo de castigo de parte de Dios, hermanos. Ciertamente, algunas veces como creyentes padeceremos a causa de nuestros pecados. La realidad es que cuando desobedecemos a Dios, el pecado puede llegar a traer consecuencias bastante destructivas en nuestras vidas. Dios trata con nosotros a través de ello. Si usted peca, amado hermano, muchas veces Dios tratará fuertemente con su vida. Habrá consecuencias. El pecado generalmente traerá disciplina de parte de Dios para con sus hijos. Es lo que dice la carta a los Hebreos. El Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Pero algunos de nuestros sufrimientos, hermanos, no tienen nada que ver con nuestro pecado. Algunos creyentes de hecho sufrirán por la razón exactamente opuesta, como dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Algunas veces, amados hermanos, sufriremos por causa del pecado de otros. Otras veces sufriremos porque Dios simplemente quiere ser glorificado en medio de nuestro sufrimiento. Muchas veces no seremos capaces de comprender el por qué estamos sufriendo y debemos ser cuidadosos de no llegar a conclusiones equivocadas respecto al por qué estamos en algún tipo de aflicción. En este caso en particular, la infertilidad de Elizabeth tenía un propósito, hermanos. El propósito de mostrar la gloria de Dios. No es que Dios estaba castigando a esta mujer, pero Él estaba preparándola.
preparándola para un gran milagro, que a su vez prepararía a su pueblo para la salvación. La perspectiva cristiana del sufrimiento, hermanos, es esa, que incluso en medio de nuestro dolor, somos llamados a glorificar a nuestro Dios. El sufrimiento en la vida de todo cristiano tiene un propósito, hermanos. Y tiene el propósito de mostrar por sobre todas las cosas la gloria de nuestro propio Creador. No tenemos por qué tratar de luchar con encontrar respuestas del por qué en ocasiones nos encontramos padeciendo alguna situación. Nuestro llamado más bien es a entender o a buscar discernir cómo es que puedo yo glorificar a mi Dios a través de esta aflicción que Él se ha complacido en permitir que esté atravesando, hermanos. El apóstol Pablo escuchó estas palabras de parte del Señor cuando Él se postraba pidiéndole que quitase el aguijón de su carne, del cual no tenemos seguridad de qué se trataba. Sin embargo, Pablo al orar, Señor, retira este aguijón. ¿Cuál fue la divina respuesta de parte de Dios? Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y esto es exactamente lo mismo que el Señor nos responde a menudo a nosotros, hermanos. Ahora, no siempre seremos capaces de aceptar nuestras circunstancias y a menudo existirá la tentación de pecar contra Dios al cuestionar lo que nos está ocurriendo, pero el Espíritu Santo capacita a su pueblo para que en medio de tales circunstancias seamos capaces de descansar en la soberanía de Dios. Así que, amado hermano, déjame aplicarlo en este momento para ti. ¿Qué clase de aflicción te encuentras enfrentando el día de hoy? ¿Cuál es esa circunstancia en particular a través de la cual has estado atravesando? Quizá no solo días, semanas, meses, tal vez años. ¿Alguna enfermedad física? ¿Alguna circunstancia en particular? ¿Qué, hermano? ¿Qué es tu aflicción? ¿Cuántas veces quizás has orado y lo único que has recibido a través de tus oraciones es silencio? Déjame preguntarte, amado hermano, ¿cómo ha sido tu oración? ¿Has estado preguntando al Señor por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esta circunstancia? Entonces, amado hermano, déjame decirte que has estado orando de forma equivocada o has estado haciendo las preguntas equivocadas. Porque de ahora en adelante más bien deberías de buscar el rostro de Dios para pedir de su gracia a fin de que puedas entender cómo es que eres llamado a glorificarle a través aún de esta circunstancia. Quizá alguna enfermedad que te aqueja desde hace años, amado hermano, y que simplemente te va debilitando día con día. Bueno, ese es el medio tal vez a través del cual podrás testificar acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento a aquellos incrédulos que se encuentran alrededor de tu vida. Ese es el medio a través del cual tal vez podrás manifestar un verdadero contentamiento que es dado de lo alto por el Dios mismo del cielo y que te fortalece aún para dar gracias en medio del terrible dolor que pudieras estar experimentando. Ese es el medio a través del cual tú puedes abrir tus labios y cantar, alabar al Señor, recordando la cruz aún, amado hermano, porque ciertamente, aún en el peor escenario, en la peor condición que nos podamos encontrar en esta vida y en este mundo, jamás se comparará a nuestros sufrimientos a los de nuestro bendito Salvador. Es a través del sufrimiento entonces que Dios nos enseñará a apreciar cada vez más y más la gloriosa cruz de Cristo, hermanos. Ahora, esta es la primera escena, hermanos, pero Lucas de pronto hace un cambio. Se cierra el telón y se abre una vez más con una escena completamente diferente, un escenario completamente distinto. Abandonamos este lugar, este hogar piadoso, a este matrimonio, su casa, y ahora nos dirige hacia el templo en Jerusalén. Versículos 8 al 22. ¿Y qué encontramos allí? Ahora, Lucas nos dirige hacia las labores de Zacarías como sacerdote y nos lleva hacia el lugar santo.
En los días de Zacarías, hermanos, el sacerdocio estaba dividido en 24 grupos o clases. Esta división había sido establecida desde los días de David, en Primera de Crónicas 24. Zacarías pertenecía a la clase de Abías, es decir, la octava clase. A cada clase le correspondía servir en el templo durante 2 semanas cada año. El acontecimiento que Lucas nos narra en este pasaje fue uno realmente importante en el ministerio de Zacarías, hermanos. Una de las funciones de los sacerdotes era la de interceder y ofrecer sacrificios delante de Dios en lugar del pueblo. Ahora, en esos días había miles de sacerdotes, miles y miles de sacerdotes, y cada día eran escogidos solo dos sacerdotes para ofrecer el sacrificio del incienso, en el altar del incienso, uno por la mañana y el otro por la tarde. Esta elección tenía que hacerse por suertes, y es probable que a muchos de esos sacerdotes jamás les correspondería el privilegio de ingresar al lugar santo debido a la cantidad de hombres que eran. Además de que una vez que a uno de esos sacerdotes le había tocado ese privilegio, ya no podía ser candidato para volver a gozar de esa oportunidad. Así que con esto podemos darnos una idea de la importancia, de la trascendencia de ese día para este piadoso sacerdote Zacarías. Era un día especial, único. Él se encontraba allí. Ese día le había tocado la suerte a él. Él entraría al lugar santo. Él estaba en el lugar santo. Él ofrecería el sacrificio en el altar del incienso, hermanos. Imaginemos esa escena. ¿Cómo cree que se debió haber preparado Zacarías, hermano? Aquí hay varios hermanos que a menudo se les pide que compartan la palabra en otras iglesias locales o en las reuniones que tenemos como miembros. Y creo que pueden entender la importancia de preparar sus corazones para ese momento. Porque lo que se va a hacer es algo solemne. Sea aquí, sea en una reunión informal, sea en un funeral, en cualquier lugar, sea en el centro mismo cuando predicamos el Evangelio, sea en el centro de rehabilitación. Es algo solemne el hablar de las cosas eternas. Es algo sumamente solemne hablar acerca de la gloria de Dios, acerca de la gloria de Dios en la faz de su Hijo Jesucristo. Y cada uno de sus hermanos ha de entender de una mejor manera lo que esto implicaba. ¿Cómo se prepararía con toda diligencia Zacarías antes de entrar a ese lugar, al lugar santo? E imaginémoslo ya ahí adentro, hermanos. Usted sabe cómo estaba dividido el templo del Señor. Era el atrio, en donde se encontraba el altar de bronce, donde se encontraba la fuente en la que se lavaban los sacerdotes, pero luego al cruzar el umbral, ingresaban a el lugar santo. Zacarías estaba en ese sitio. A su diestra estaría la mesa de los panes de la proposición. A su izquierda estaría la lámpara, la menorá de los 7 brazos. Y justo delante de él estaría ese altar precioso de oro, en donde se depositaba el incienso, como una ofrenda al Señor. Detrás de ese altar estaría la cortina, con aquellos querubines grabados, guardando o resguardando el lugar santísimo, donde se encontraría el arca del pacto, donde se manifiesta o se manifestaría en muchas ocasiones la gloriosa, la majestuosa presencia del Dios vivo y verdadero. Y allí estaría este sacerdote piadoso, ofreciendo el sacrificio delante del Señor, pero de momento, imagínese esto, de pronto, él percibe que no está solo. Una majestuosa presencia, una santa presencia se hace visible en medio de su adoración, en medio de su oración de intercesión. Y he aquí un ángel. Un ángel, un ser celestial, se hace presente en ese lugar. ¿Cuál fue la reacción de Zacarías, hermanos? El texto nos dice que estaba aterrado. Aterrado. Hoy en día, amados hermanos, hay personas que dicen tener pláticas con ángeles.
Son demonios quizá con lo que mantienen cierta comunicación. Pero la Biblia nos revela que cada vez que uno de los que formaban parte del pueblo de Dios tuvo algún encuentro con uno de estos seres majestuosos, su reacción fue una de terror. Los ángeles son unos que moran, que habitan constantemente en la gloriosa presencia de un Dios que es santo, santo, santo. Y esa santidad es lo que resplandece a través de sus vidas. Phobos es la palabra en griego que se usa para describir lo que sintió Zacarías en esos momentos. Él sintió temor, sintió terror. Él estaba aterrado cuando contempló a ese ser delante de él. ¿Y qué clase de ángel era este, hermanos? No cualquier ángel. Este era Gabriel. Aquel que hablaría con Daniel varios siglos atrás para anunciarle las cosas que estaban por venir. Y aquel que se acercaría a aquella jovencita llamada María para anunciarle que ella era la escogida a través de la cual vendría el Mesías a este mundo. Este era Gabriel. ¿Puede darse usted una idea de lo que significaría para nosotros estar delante de la presencia de Dios? Delante de la presencia de uno de estos seres. Cuando estamos ante la majestuosa presencia, ante la perfecta santidad, amados hermanos, somos más conscientes de nuestra pecaminosidad, somos más conscientes de nuestra iniquidad. Amado amigo que estás entre nosotros, tú has llegado a pensar que eres justo, tan solamente piensa por un momento el presentarte en realidad delante de aquel Dios que es majestuoso, que es trascendente, que es sublime, que es santísimo, para que puedas entender el temor y el temblor que debería de invadir tu propio corazón, porque tú no eres santo. Porque tú y yo somos pecadores, porque somos indignos para estar delante de la realeza y majestad de nuestro Dios. Esto fue lo que experimentó Zacarías, este anciano sacerdote, un piadoso sacerdote, amados hermanos, estaba aterrado y sin embargo el ángel responde con palabras de paz al corazón de este anciano hombre, diciéndole, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ahora, no temas, le dice el ángel. He aquí que tu oración ha sido escuchada, hermanos. ¿Qué es lo que estaba diciéndole el ángel a Zacarías en esos momentos? Hay algunos comentaristas que piensan que Zacarías habría aprovechado la ocasión, esa ocasión especial de estar en el lugar santo, para clamar ante el Señor por causa de su aflicción, para rogar ante el Señor por causa de un hijo. Y que por eso el ángel está dando esta respuesta. Amados hermanos, yo no estoy de acuerdo con esos comentarios. Porque Zacarías ante todo era un sacerdote. Y su labor en ese día en particular era interceder por el pueblo, no por sí mismo. Él tendría que estar ofreciendo oraciones por el pecado del pueblo de Israel, no por sus necesidades egoístas. Por eso yo creo que si Lucas lo describe como un varón piadoso, un varón justo, uno que andaba irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, no podría haber estado pidiendo en estos momentos, Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Eso podría estar en su corazón y seguramente muchas veces habrían orado al Dios del cielo por esa necesidad. Pero Lucas es cuidadoso para indicarnos que eran ya de edad avanzada. Así que la gran cantidad de veces que ellos orarían al Señor, habría sido la misma respuesta, el silencio, un no. Por lo que ellos quizá ya habrían aceptado o habrían descansado en la soberana voluntad de Dios, aunque sin embargo no dudo que eso habría estado en su corazón. Pero lo que Zacarías estaba orando en esos momentos era por causa del pecado de Israel. Ahora, entonces, ¿por qué Dios le dice tus oraciones a través del ángel han sido oídas? Tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Por lo que representaba este hijo, hermanos, como veremos en un momento.
Observe lo que el ángel dice respecto de este hijo a Zacarías, versículos 14 y 15. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 3 cosas mencionan estos 2 versículos el ángel acerca de Juan. No solo tú, Zacarías, tendrás gozo, no solo tú te alegrarás por causa de esta bendición de parte de Dios, pero habrá muchos otros que también se gozarán con ustedes. Segundo lugar, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El ángel está diciendo: Zacarías, tu hijo será un hombre particular. No solo tu hogar se gozará por causa de su nacimiento. Multitudes tendrán una gran alegría por causa de ello. ¿Y sabes, Zacarías? Será grande delante de Dios y será santo, aún desde el vientre de su madre. Imagine el impacto de estas palabras en el corazón y en la mente de Zacarías. Usted puede notar que cuando Dios ponía el nombre a un bebé, es porque ese bebé llevaría a cabo una labor en particular. El poner el nombre a un bebé era el privilegio, el derecho, la responsabilidad del papá. Pero el ángel le dijo: llamará su nombre Juan, Yohanan, en el hebreo, simbolizando y mostrando desde allí cuán particular sería este pequeño. Ahora, el ángel diría algo más impactante a Zacarías todavía. Y es ahí donde leemos versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué estaba diciéndole el ángel a Zacarías en esos momentos? Zacarías, siendo un sacerdote, siendo un varón justo, siendo un varón cuyos caminos eran irreprensibles en la ley de Dios, un hombre que conocía la Torá, que conocía los escritos y que conocía a los profetas, que en esos momentos, cuando el ángel le comienza a decir estas palabras, Zacarías tuvo que haber relacionado esto con la profecía de Malaquías. Él pudo entender en esos momentos que lo que el ángel estaba revelando es que él estaba respondiendo a sus oraciones, no porque simplemente le estaba dando un hijo, sino porque el pueblo de Israel ahora estaría a punto de experimentar la salvación por la cual Zacarías estaba pidiendo en el lugar santo. Zacarías, este es el cumplimiento de Malaquías. Zacarías, tu hijo, Juan, es el Elías prometido hace 400 años. Y esto significa, en la mente de Zacarías, imagínense esto, haciendo conexiones. He aquí el Mesías. He aquí el Salvador. He aquí el sol de justicia en cuyas alas vendrá la salvación de este pueblo. He aquí nuestra redención ya está cerca. Esto es lo que el ángel estaba diciéndole entre líneas a Zacarías. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Zacarías, hermanos? Gloria a Dios. Alabemos al Señor, porque he aquí que Él es fiel. Él es gloriosamente justo, misericordioso y lleno de gracia. ¿En qué conoceré esto?, pregunta. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Cuál fue la respuesta de Zacarías, hermanos? Incredulidad. Incredulidad. Zacarías se vio a sí mismo, vio a su esposa: Señor, soy viejo. Mi esposa ya es de edad avanzada. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo será esto, Señor? Ahora, es interesante, hermanos, lo que pasa aquí. Esta es la clase de respuesta que muchos hombres de Dios dieron
en momentos muy particulares del plan de redención. Abraham mismo titubeó antes de ser justificado por causa de la fe. Leíamos de Gedeón, cómo es que titubeó constantemente. Moisés decía, Señor, envía a quien debes enviar realmente. Una y otra vez hemos leído a través del Antiguo Testamento cómo es que los hombres de Dios dudaban cuando Dios se disponía a darles alguna comisión o revelaba algo en particular. Y esto es lo mismo que hace aquí Zacarías, hermanos. Soy viejo. ¿Cómo es que vas a hacer esto, Señor, si yo soy viejo? Oh, Gabriel, tal vez te estás equivocando de hogar o de familia o de hombre, porque yo soy un hombre viejo y mi esposa es de edad avanzada. ¿Cuál fue la respuesta de Gabriel, el ángel? Respondiendo el ángel, versículo 19, le dijo, yo soy Gabriel. Y observen aquí, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Zacarías, esto que estoy diciendo es palabra de Dios. No es palabra de un mero ángel. Yo soy Gabriel, Zacarías, pero estoy delante de Dios. Y de parte de Dios he venido a darte este testimonio. Y no solo eso. He venido a predicarte este evangelio. Literalmente lo que significa, hermanos, o es la palabra griega que tendríamos allí. Y a darte estas buenas nuevas. Lucas usa en su evangelio 10 veces esta misma palabra, evangelio. 11 veces en todos los 4 evangelios es usada esta palabra y 10 en el evangelio de Lucas. Y el ángel está diciendo, Zacarías, vengo de parte de Dios a predicarte el evangelio, Zacarías. A compartirte las buenas nuevas de la salvación que Dios había prometido y que ahora están viniendo a su cumplimiento, Zacarías. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es la consecuencia para Zacarías. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Por qué, hermanos? Es la pregunta que me surgía. ¿Por qué? ¿Por qué Abraham no recibió disciplina? ¿Por qué Moisés no fue disciplinado? ¿Por qué Gedeón no fue disciplinado? ¿Por qué todos estos hombres no fueron disciplinados y Zacarías sí? ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que Zacarías en esos momentos recibe un tipo de juicio de parte de Dios? Quedarás mudo, no podrás hablar hasta que todo esto llegue a su cumplimiento, Zacarías. Una primera respuesta, hermanos, que me venía a la mente es por causa de la gran cantidad de luz que ahora tendría Zacarías. Y me parece razonable, hermanos, en un sentido. Un sacerdote estudioso de las Escrituras, a diferencia de Abraham, que iba conociendo cada vez más revelación de Dios, pero paulatinamente. Abraham pudo ver obscuramente ciertas cosas, a diferencia de Zacarías, quien ahora podía ver con mayor claridad todas estas realidades. Esa podría ser una razón, hermanos, y es que es cierto, hay un principio en las Sagradas Escrituras que a quien Dios le da mucho, también le exigirá bastante. Si Dios te ha dado mucha luz, entonces te hará responsable mayormente a ti. Pero la otra respuesta, hermanos, aunque podría ser menos satisfactoria para muchos, a mí me da mucha más paz. Dios es soberano, hermanos. Y Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Abraham recibió gracia, Zacarías justicia. ¿Qué diferencia hay, amados hermanos? Solamente Dios, Él es soberano. Él quiso disciplinar a Zacarías y no quiso hacerlo con Abraham. Él es soberano, está en su sola potestad. A quien quiere endurecer, dice la palabra, endurece. Pero a quien quiere mostrarle su gracia, su misericordia, se la manifiesta, hermanos. Creo que esto es lo que tenemos aquí en última instancia, hermanos. A un Dios manifestando su soberanía, y es que hay muchas veces en las que Dios simplemente dice, basta, hasta aquí. Este es el carácter del Dios de las Sagradas Escrituras, uno que no tiene que rendir cuentas absolutamente a nadie. Y Dios estableció juicio sobre Zacarías en esos momentos, un juicio con misericordia, porque su incapacidad de hablar solamente sería hasta que se diera a luz a su hijo Juan, hermanos.
Ahora, aquí hay un punto en el que quiero enfatizar antes de llegar a nuestra conclusión. La incredulidad. La incredulidad es un pecado. Sea en el creyente o en el no creyente, es un pecado. Amigo, si tú no crees en la palabra de Dios, pecas contra el Señor. Y amado hermano, cuando tú y yo dudamos de la palabra de Dios, pecamos contra el Señor. Esto es algo que es evidente a través del juicio que Dios obra en la vida de este sacerdote, a quien había sido descrito como un hombre justo, que andaba irreprensible en todos los mandamientos del Señor. Dios le juzga, Dios le disciplina de esta manera. De ahí que, amado hermano, seamos amonestados el día de hoy, a que aún en nosotros la incredulidad es un pecado que ofende a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no creemos en las palabras de Dios, no creemos en las amonestaciones del Señor, estamos haciendo a Dios mentiroso. Estamos denunciando a Dios como uno que es mentiroso. Cuando usted y yo dudamos, estamos diciendo que Dios es un Dios que es indigno de nuestra confianza. Estamos diciendo que el Dios que siempre es veraz podría estar faltándonos a nosotros en esos momentos. Por eso es que la incredulidad es un pecado aborrecible a los ojos de Dios. Sin fe, dice la carta a los Hebreos, es imposible agradar al Señor. De hecho, esta es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien viene y trae convicción de pecado a nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo viene a un hombre, a un incrédulo, primero va a traer convicción del pecado de su vida. Esta es la forma usual en la que el Espíritu va a obrar, amigo. Lo primero que el Espíritu Santo va a hacer en tu corazón es mostrarte el pecado de tu vida. Eso es lo que hizo Jesucristo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, cuando se acerca a aquel pozo y aquella mujer divagaba en diferentes cuestiones acerca de teología y diferentes aspectos. Nuestro Señor Jesucristo la confronta con su pecado cuando le hace una pregunta que va directo al corazón. Mujer, llama a tu marido. No tengo marido, fue la respuesta de aquella mujer. Cierto has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Qué es lo que le mostró el Señor en esos momentos a aquella mujer? Su pecado, el pecado de su vida. Eso es lo que hará contigo, amigo, el Señor. Por medio de su palabra traerá a tu mente y a tu corazón la realidad de tu pecado. Esos pecados escandalosos que tú has cometido y de los que eres sumamente consciente, pero que muchas veces tratas de apaciguar o de cauterizar por medio de tus buenas o malas obras aparentemente. Ese adulterio, ese robo, esa mentira, esa estafa. Ese es el pecado de tu vida que el Espíritu Santo traerá delante de ti para comenzar a redarguirte. Pero el Espíritu Santo va un poco más allá. Porque eso es lo que muchas veces los religiosos experimentan. Lo único que provoca en ocasiones eso es un cierto remordimiento. Pero el Espíritu Santo no solo te mostrará el pecado de tu vida, pero también te mostrará el pecado de tu propia naturaleza, mostrándote que no eres buena persona después de todo como habías querido creer hasta el día de hoy. Mostrándote que si pecas es porque eres un pecador y no al revés. Mostrándote que eso es lo que hay en tu corazón. Mostrándote que esa es tu naturaleza verdadera. Después irá un poco más allá todavía el Espíritu Santo, porque hasta ese punto lo que harán los hombres es tratar de vestirse de justicias, de obras, de religiones, una y otra. Empezaré a ir todos los domingos a escuchar, empezaré a ir todos los miércoles a orar, a rezar, como quieras llamarle. Pero el Espíritu Santo también te mostrará el pecado de tus obras. Te mostrará lo que está escrito en el profeta Isaías, que tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de un Dios que es santo. Nada, absolutamente nada de lo que tú puedas hacer puede limpiarte a ti mismo. Y ese es el punto en el que finalmente el Espíritu Santo te conducirá a la convicción de un pecado más: la incredulidad. La incredulidad, amigo.
sin fe. Puedes estar convencido del pecado de tu vida y aún arrepentido de ello, de aquel adulterio que trajo la ruina a tu propio hogar, de aquella estafa que cometiste en los negocios. Puedes estar convencido y aún entristecido por causa de ello. Puedes estar convencido de que no hay absolutamente nada bueno en ti para recomendarte. Puedes estar convencido de que realmente eres un pecador de lo peor. Puedes estar convencido de que tu religiosidad no te va a ayudar en lo absoluto. Pero el estar convencido de todas estas cosas en última instancia no te dará la salvación si sigues hundido en tu incredulidad. Si sigues rechazando confiar en que es solamente por la fe en la persona y obra de Cristo que puedes ser perdonado. Quizá puedas creer que Jesús fue un hombre, pero te cueste creer que Jesús es verdadero Dios. Quizá puedas creer que en la Biblia hay verdad, pero te cuesta creer que la Biblia es la verdadera palabra de Dios, la inerrante palabra de Dios, la revelación absoluta y perfecta del Dios vivo y verdadero. Quizá puedas creer que no estás bien delante de Dios, pero te rehusas a creer que realmente hay un infierno, que realmente hay una eternidad, que tu alma realmente tendrá que pasar por los siglos de los siglos, sea en la gloriosa y favorable presencia de Dios, o en el lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Amigo, créeme, Dios es veraz. Habíamos dicho que el propósito del escrito de Lucas la semana pasada es precisamente para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las que hemos sido instruidos. Bueno, hoy Zacarías nos muestra que la incredulidad es un pecado fatal. Fatal para todos aquellos que mueren rehusando confiar en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Sin fe, amigo, tú no podrás ser justificado. Pero aún la incredulidad es una plaga que se alberga en el corazón de los cristianos. Una plaga a la que tenemos que buscar mortificar constantemente. Y una plaga a la que mortificamos por medio de la palabra de Dios. Amigo, la fe de la que hablábamos en la meditación de Gedeón no es una fe ciega. Hermanos, nuestra fe no es una fe ciega. Nuestra fe es una fe cuyo fundamento se encuentra en la verdad del Dios que ha formado absolutamente todas las cosas. Aquí está nuestro fundamento, por lo tanto crezcamos en el conocimiento, hagamos caso a la exhortación de Lucas, escudriñemos su evangelio para que conozcamos bien esta verdad y que nuestra fe sea fortalecida. Y de esta manera podamos dar testimonio, hermanos. Testimonio ante un mundo que es incrédulo. Ahora, ¿por qué, amigo? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no creer en Cristo? ¿Por qué no creer en la salvación? ¿Por qué no creer en la vida eterna? Déjame decirte el por qué. No es por falta de evidencia, amigo. Ese es el argumento de muchos mal llamados ateos. Pero no es falta de evidencia. Evidencias hay y muchas. La respuesta la ofrece Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia dice, amigo, pecador que aún no estás en Cristo, que tu condenación obedece no a la falta de evidencia, sino al amor a tu pecado. La luz, Cristo ha venido al mundo para revelar la gloriosa verdad de que hay esperanza y hay perdón para todo pecador. Pero lo cierto, dice Juan, es que tú amas más tu pecado. Y por lo tanto, no quieres ir a la luz.
Amas más las tinieblas porque sabes que tus obras son malas. Y todo aquel que hace lo malo, dice el texto, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la triste condición, la triste realidad, amigo. A ti, amado, que estás con nosotros y que has estado con nosotros ya, ¿cuántos años? 1, 2, 3, 4, 5 años. Y aún sigues sin descansar en la perfecta obra de Jesucristo. Hoy sé redarguido y sé exhortado y sé confrontado. Si tú no has creído, no es por falta de evidencia. Has escuchado una y otra vez que hay un Salvador que es todopoderoso para rescatar al peor de los pecadores. Pero la realidad, amado, es que amas tu pecado. Pero abandona tu pecado hoy. Oh, porque tu pecado te arrastrará a las entrañas de tu perdición. Abandona tus iniquidades. Abandona tu orgullo. Abandona tu jactancia. Abandona el adulterio. Abandona la fornicación. Abandona la pornografía. Abandona todas estas cosas que no harán sino arrastrarte a la perdición eterna de tu alma. Y cree, mas no seas incrédulo. Porque el Dios que predicamos es un Dios veraz. Y Zacarías pudo testificar acerca de esto. Porque el texto nos lleva a la escena final. Después de aquellos días, dice el verso 24, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas nos revela que lo que Dios dice se cumple. El ángel anunció a Zacarías: Zacarías, tendrás un hijo. Él dudó, pero Lucas nos dice cómo concluyó aquella situación. Se cumplió. Porque, amigo, este Dios es veraz. Y no solo veraz, sino que es poderoso para cumplir absolutamente todas las cosas que de antemano Él ha anunciado en su palabra. No hay una sola palabra aquí contenida que no tendrá pleno cumplimiento, porque nuestro Dios, el Dios que predicamos, el Dios en el que hemos creído, es un Dios que siempre habla con la verdad. Así que, amigo, una vez más, esto sea de amonestación a tu corazón el día de hoy, porque si Él ha dicho que hay un castigo eterno para todo aquel que rehúsa a su Hijo, ten por cierto que lo hay. Pero si ha dicho que hay salvación para todo aquel que cree, esto es verdad. Y esa es la razón y el motivo por el que nos congregamos este día. Porque los que estamos aquí confesamos que hemos creído en la veracidad de estas palabras. Y confesamos que no por nuestras obras, sino por gracia, un día seremos reunidos allá en la gloria, en la eternidad. Y es entonces donde toda incredulidad será completamente eliminada. Porque incluso podremos contemplar a Dios tal como Él es. Y podremos alabarle y adorarle. Acerquémonos a este Dios que es veraz, amigos. Y rindámosle toda adoración porque Él es digno, hermanos.